Siguiendo con el tema de las multas que coloca la DGC. La DGC debe tener en archivo, una vez habían creo, 800.000 multas sin pagar. 8 millones de multas creo que era que tenían. Porque 800.000 multas coloca la DGC en 3 o 4 meses. Hablamos de este tipo de violaciones, de quiénes son los mayores infractores. Miren, aquí la mayoría, aunque los oficiales y el personal de la DGC parece estar entrenado solamente para actuar en contra de los vehículos privados. ¿Por qué? Porque si usted calcula, los mayores violadores de la norma de tránsito en el país son las motocicletas y los vehículos de transporte públicos, carros y guaguas voladoras. Lo primero, la voladora no están, la voladora comienza a violar la ley de tránsito antes de montar el primer pasajero. ¿Por qué? Algunas no tienen cristales, si no le ponen una funda plástica, le amarran un maquintape o tape. No tienen luces, ni luces direccionales, algunas no tienen ni placa, algunas se le han borrado ya la placa. O sea, el vehículo está violando la ley antes de salir a las calles. Y después de ahí lo agarra un conductor que los mismos sindicatos han llamado la atención sobre hacerle prueba antidoping, porque muchos de ellos lo primero hacen es enrogarse y arrancar a recoger pasajeros por ahí, subiéndose a acera, violando semáforos, haciendo lo que sea. Y con un cobrador, es la bocina, que le da duro a un lado a la guagua, ¡muévanse! Y tú el que esté ahí adelante tiene que quitar su vehículo. Tiene que quitar su vehículo. Entonces, ok, esos vehículos no están en condiciones de andar en las calles, pero la DGC no lo enfrenta. No lo enfrenta. Porque tienen detrás a un grupo de bandidos que se denominan sindicatos. Y eso hay que permitirle que violen las normas de tránsito. Hay que permitirle que violen las leyes. Y no sé por qué. Y otros son los motociclistas. Y usted ve, hay un agente de AME ahí, y ellos te paran adelante y arrancaron todito en semáforo en rojo. El pobre agente nada más se queda mirando. ¿Qué diablo va a hacer? Si ninguno, ni tienen luces, ni tienen placas, ni tienen seguro, no tienen nada. Y si él lo manda a detener, no le hacen caso tampoco. Entonces, ¿quiénes son siempre la clase media, los que cargan pesado? Un chofer de una jipeta, un carro público, un carro privado, un vehículo privado. Te mandan a detener, tú te detienes como buen ciudadano. Pero esas voladoras no pierdan el tiempo, ellos no se paran, ni le hacen caso, dicen lo AME. Y si le ponen multa tampoco le hacen caso. La misma DGC ha denunciado hoy choferes que tienen 40 multas. Y ahí vamos nosotros ahora. ¿Por qué esos vehículos, por qué esos conductores tienen tantas multas? Sencillamente, eso te manda una alerta a decir, hay que cambiar el método de cobranza. Hay que cambiarlo. Le dicen, no, que le ponemos la multa y cuando usted va a renovar la licencia, le sale la multa. Perfecto. Pero los motociclistas aquí no tienen licencia, a eso nunca le va a salir una multa. Porque no tienen licencia, conducen sin licencia. Y muchos de esos vehículos de voladora y vehículos de transporte público, los conductores tienen la licencia vencida y no la renuevan tampoco, porque sale muy costoso ahora renovar la licencia. Porque por cada año que tú estés vencida, que tu licencia esté vencida, por cada año tú tienes que pagar el valor de la licencia, y son creo unos 1.200 pesos. Pues significa que si usted tiene su licencia vencida de 4 o 5 años, usted tiene que pagar como 8.000 pesos para renovarla. Y ninguno de esos choferes va a pagar eso. Mejor se quedan sin licencia. Y como aquí no hay consecuencias, te ponen una multa y que no la pago. Usted no tiene mecanismo para cobrármela. Ahora, ¿qué pasaría
Si en vez de la multa ponérsela al conductor, se le pone al vehículo, a la placa del vehículo, usted dirá, bueno, pero la violación la está cometiendo el conductor. Sí, pero hay que establecer, hay que buscar un mecanismo para establecer una responsabilidad civil. Ahora, cuando los conductores se vean involucrados, por ejemplo, en violaciones de semáforo en rojo, en accidentes provocados, que haya víctimas, entonces se le perfora la licencia como una advertencia. No se le pone la multa, sino se le perfora. Y yo no sé, se establece un mínimo de perforación, un máximo, usted pierde el derecho a conducir. Muchos países lo hacen, la perforan. Pero yo me estoy refiriendo a la cobranza. Cómo cobrar el dinero de las multas de tránsito. Se ha establecido en este país, si usted la cobra poniendo la multa de la licencia, no la va a cobrar nunca. O lo que va a cobrar es muy mínimo. Ahora, si se le pone a la placa del vehículo, cuando usted vaya a renovar ese vehículo, a renovar ese marbete, va a decir, no, ese vehículo tiene 10 contravenciones, debe 20,000 pesos de contravenciones. Entonces, para usted renovar ese marbete, tiene que pagar las contravenciones. Ah, pero que yo no andaba en ese vehículo, era otra persona. Bueno, pero yo no sé. Yo no sé. Y entonces eso también obligaría, cuando usted compre un vehículo, así como cuando usted compra una casa. Mire, cuando usted compra una casa, usted lo primero que hace es que al vendedor, usted le dice, mira, usted tiene que entregarme el último recibo de pago de los servicios de esa vivienda. ¿Por qué? Porque es muy bueno yo vender una casa y después al nuevo dueño le llega, esa casa debe 50,000 pesos de luz, 30,000 pesos de agua, esta casa debe cuánto de teléfono. Entonces, por eso ahora cuando usted compra una casa, el vendedor tiene que darle al comprador los últimos recibos de pago de los servicios para evitar eso. Entonces, si la multa comienzan a ponérsela a las placas de los vehículos, a la matrícula, que cuando usted compra un vehículo, él te va a pedir una certificación de indique que ese vehículo no tiene deuda de tránsito, que esa matrícula. Entonces, porque usted va a comprar un vehículo, entonces te dice, bueno, yo te voy a comprar el vehículo, ¿cuánto es? 300,000 pesos. Sí, pero ese vehículo debe 20,000 pesos de multa. Bueno, entonces eso usted lo debita, lo descuenta de ahí. O el vendedor tiene que pagarla y traerle una certificación que diga que ese vehículo está limpio. Entonces, de esa forma se recaudaría y la gente, los conductores, se cuidarían más. Mire, tendríamos una sociedad más transparente con eso. Eso obligaría a varias cosas. Primero, cuando usted venda un vehículo, aquí hay gente que vende vehículos de boca. ¿Cuánto es el vehículo? 300,000 pesos, toma. Y los papeles siguen en manos del dueño anterior. Y entonces viene este vehículo y tiene un accidente o matan a una gente en ese vehículo. Y entonces él salió a buscar al dueño anterior. Pero yo lo vendí. Bueno, pues usted es responsable civil porque usted no transfirió nada de eso. Pero con esta medida, ¿qué sería con esta medida? Bueno, que el que venda un vehículo tendrá un plazo para hacer la transferencia del vehículo. Para ese vehículo esté a nombre de la persona, del nuevo propietario. Hay países, creo algunos estados de Estados Unidos usan esta metodología. En los Países Bajos, en Holanda, usan esta metodología. Que la placa del vehículo la placa del vehículo está a nombre de una persona física. Está la placa del vehículo a nombre de una persona física o a nombre de una persona jurídica. En algunos casos son empresas que tienen muchos vehículos. Pero si yo vendo el vehículo, yo me quedo con mi placa. O sea, yo tengo mi vehículo y lo estoy vendiendo. Pues yo te lo vendo a ti, ok. Pero yo lo vendí, le quité la placa y guardo mi placa. Porque esa placa está a mi nombre, mía. Y todo ocurra a esa placa va a donde mí.
Entonces, usted compró el vehículo no tiene placa, entonces usted va a impuestos internos y saca una placa y la notifica en impuestos internos, que esa placa va para tal vehículo que es propiedad de fulano. Ahora, para todo eso habría que evitar, agilizar el proceso y evitar todos los trámites burocráticos que ocurren aquí en el país. Porque yo dije, por ejemplo, tengo la experiencia de los Países Bajos, pero eso te lo hacen allá en 2 o 3 horas. Eso es, siéntese ahí, venga, ¿de quién es el vehículo? Fulano. Usted lo transfiere a este. Se llena un acta y de una vez se le entregan su placa nueva al que compró el vehículo. Si él tiene una placa a su nombre, pues ya lo único que se le hace contar es la placa tal pasa a ese vehículo. Y el que vendió el vehículo se lleva su placa. Entonces, eso también es una buena medida, es una medida que ayuda a ser más transparente, evitar que los vehículos anden en la calle a nombre de un agente y conducido por otro, y también evitar, eso también podría hacerse con las motocicletas. Usted tiene una placa de una motocicleta. Primero aquí se opone que no pueden andar vehículos sin placa. Todas esas motocicletas deben andar sin placa, deberían incautarlas todas y convertirla en varilla. Llevarla para allá, para Metaldón o para una fundición de esa. Convertirla en varilla de una vez. Que bastante falta no hace para la industria de la construcción. Eso pasaría, eso ayudaría significativamente a que la gente no viole la norma de tránsito. Porque al ser humano le duele el bolsillo. Hay las multas y los impuestos. Lo inventaron. Los impuestos tienen mucha finalidad, eso contribuyen son gastos, dinero que se invierte en servicios para la población. Carreteras, puentes, hospitales, escuelas, todo ese tipo de cosas. Subsidio a la energía eléctrica, por aquí anda por un dineral. Pero las multas es para hacer que la gente cumpla la ley. Porque como al ser humano lo que más le duele el bolsillo, entonces usted le pone las multas económicas. Las multas económicas. Fíjate, antes de que a alguien se le ocurriera inventar que las multas fueran económicas, las contravenciones, las violaciones a las leyes se pagaban en algunos sitios con latigazos. Todavía en los países árabes, muchos países de África, usan ese método. A otros países más civilizados usaban con el método de trabajo comunitario. Usted violó esta norma, a usted le toca limpiar ese parque durante 2 meses. Pero eso para la gente todavía era... En Estados Unidos algunas sentencias incluyen el trabajo comunitario, pero a la gente donde más le duele es el bolsillo. Entonces alguien pudo notar eso y por eso también, además de que sirven para las recaudaciones del Estado, hacen que la gente cumpla más con las normas cuando a usted le toca el bolsillo. Y con eso no sé a cuánto se pudiera llegar recaudando, pero si hay 1 millón de contravenciones en 6 meses, estamos hablando de 2 millones, promedio de 2 millones al año. Si usted agarra y multiplica esos 2 millones de contravenciones, estableciendo que en el país la contravención mínima anda por los 1.000 pesos. Estamos hablando entonces de que usted tiene una gran cifra de dinero que irían a las arcas, aunque sea para bachear calles y reparar aceras y contenes. Pero muy buena el anuncio de la DGC con bombos y platillos. Estamos proyectados a hacer por local 2 millones de multas. Pero al final de año lo bueno sería que ellos digan cuánto se cobró de esas 2 millones de multas. Estoy seguro que no van a llegar al 20%. 20% de esas multas no se cobra. Más del 80% se queda pendiente porque en el país no hay mecanismo para el cobro de contravenciones de tránsito, o el mecanismo que hay es muy obsoleto, que es el de cobrarla en la renovación de la licencia.
en un país donde la mitad de la gente conduce sin licencia. El 90% de los motociclistas no tiene ese documento. Solamente ahí, entre los motociclistas, el 90% no tiene esos documentos. Dato lo ha dado la misma DGC en ocasiones anteriores. Bien, amigos, vamos a una pausa y en breve regresaremos hablando sobre el tema de la educación en América Latina post pandemia.